Hola, muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. De bendición estar una vez más, como siempre. Quiero que esta noche vamos a permitirle al Espíritu Santo de Dios que habla en nuestras vidas. Sea el Espíritu de Dios esta noche quien entregue a la vida tuya y aún a mi vida, a mi misma vida, aquel mensaje, aquello que Él quiere que nosotros conozcamos. Por eso quiero que ahí donde tú estás, vamos a orar, vamos a hablar con el Señor en esta noche. Vamos a permitirle al Señor que en esta noche Él nos pueda enterar, nos pueda contar todas aquellas cosas que Él quiere que conozcamos, aquello que mejoremos, aquellas cosas que es necesario derrotar de nuestra vida, quitar de nuestra vida, y que sea el Señor en esta noche quien ministre tu corazón, ministre tu vida, ministre tu ser, y esta palabra te edifique, te llene, te transforme, te cambie, haga grandes cosas en tu vida. Quiero que oremos ahí donde estás y quiero que cierres tus ojos por un momento para que hablemos con el Señor. Amado Padre Santo de la Gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre bueno, bondadoso, te damos gracias, Señor amado Rey, por una noche más que nos permites, por un momento más, Señor, de conocer, de escuchar tu palabra, Señor, aquello que tú quieres hablar a tu pueblo, Dios, a través de esta red. Permite, Señor, que muchas personas puedan hoy en esta noche conectarse. Permite, Señor amado Dios, da la facilidad, Señor, en cualquier lugar del mundo, Señor, aquellas personas que puedan entrar, ver y conocer y oír esta palabra que tú tienes y que tú quieres hablarle a tu pueblo. Señor, permítenos, Señor amado Rey, hoy con un corazón dispuesto, queremos, Señor, que tu palabra, Señor, sea llenando nuestra vida, que no sea este varón, sino tú a través de él, Señor. Úsalo como canal para que puedas transmitir, Señor, a través de su boca, aquello que tú deseas, Señor, que nosotros conozcamos. Padre bueno, bondadoso, Señor, en esta noche, pido, Señor, que tu Santo Espíritu visite los hogares, Señor Dios, de todas aquellas personas donde hoy se están conectando, Señor, donde hoy quieren escuchar este mensaje. Y permite, Señor amado Rey, que sean ministrados allí en el lugar donde se encuentran, Señor. Que tu palabra penetre hasta los tuétanos, que tu palabra, Señor, calque, Señor, en sus corazones, que tu palabra transforme sus vidas, Dios. Y que tú les des la fuerza, Señor amado Rey, a través de tu Santo Espíritu, para que ellos puedan emprender a obedecer lo que tú les vas a hablar hoy y que tú permitas, Señor amado Dios, que ellos sean transformados con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, nuevamente, Dios les bendiga grandemente. Es un gran gozo, siempre es un gozo para mí. De las cosas maravillosas y gustosas es poderme conectar y poder hablar con el pueblo de Dios. Es algo que me alegra mucho mi corazón y ver a aquellas personas que se conectan fielmente todos los viernes, los sábados, los domingos, que están allí queriendo escuchar ese mensaje que Dios trae para la iglesia del Edén. Quiero que hoy vamos a mirar, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 21. Libro de Proverbios, capítulo 25, verso 21. Vamos a mirarlo, Proverbios 25, verso 21. Y quiero también que antes de leer esto, ustedes puedan copiar el título. Y es algo maravilloso lo que Dios quiere como hablarnos, porque es algo muy real que pasa en nosotros. El título del mensaje dice, derrotando al enemigo que habita en mí. Mire lo que dice, derrotando al enemigo que habita en mí. Ya puedes más o menos imaginarte que va a hablar Dios esta noche. Y cómo poder derrotar al enemigo que habita dentro de mí, aquel que hace y me pone en contra de toda la voluntad y la obediencia a lo que Dios quiere. Es conocer cuál es ese enemigo que habita dentro de mí y qué hace Dios y qué quiere Dios y qué obra Dios en aquellas personas que se disponen
a acabar con ese enemigo que habita en tu vida, que habita en mi vida. Derrotando al enemigo que habita en mí, dice la palabra de Dios en esta mañana. Ese es el mensaje, título del mensaje. El versículo a leer de introducción es Proverbios capítulo 25, verso 21. Proverbios 25, verso 21. Vamos a leerlo allí donde están mis hermanos y dice la palabra del Señor. Vamos a analizar un poco. Y dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Una vez más, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Vamos a mirar, vamos a analizar un poquito y dice el mensaje, dice derrotando al enemigo que habita en mí, es el título de este mensaje en esta noche de hoy, lo que Dios quiere hablar. Y nos entrega esto y nos dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Nosotros normalmente casi siempre en lo que el Señor habla, casi siempre con el enemigo, el Señor habla mucho y nos tira mucho a que oremos, a que lo bendigamos, a que no vayamos en contra de Él, a que dejemos todo en las manos de Dios. Es lo que más el Señor nos enseña mucho en el trayecto de su palabra escrita. Entonces, nos empieza diciendo eso y nos cuenta, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Me dice, estas acciones harán qué, ¿qué harán? Harán en tu cuerpo, harán en tu carne algo poderoso. Si estás conectado a lo que Dios ha transformado tu vida, te hará sentir bien poder haber vencido el enemigo que habita en ti. Enemigo de odio contra tu enemigo. Enemigo de querer despreciar a tu enemigo. Enemigo de querer lejos, eh, espíritu de estar ahí, de querer que el enemigo esté, no sé, tantas cosas que pueden pasarle a una persona que tiene gente enemiga, gente que va en contra de él, de ella. Y entonces dice que cuando yo hago esta clase de acciones, me habla y me dice, porque ascuas amontonará sobre su cabeza. Cuando me dice esto, dice, y Jehová te lo pagará. Le voy a explicar un poquito. Cuando me dice, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, me está diciendo, ascuas de fuego, le voy a contar qué me quiere decir. Entonces dice, harás que quede avergonzado. ¿Qué es otra cosa de ascuas? Se enrojecerá su rostro. ¿Qué otra acción pasará en esta persona? Cuando en vez de pagarle con maldad, tú le das de comer, como dice el 21, y si tienes sed, tú le das de beber. O sea, si tú te dispones a bendecir a quien te maldice. La acción que Dios te pide, dice, ascuas amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué harás? Harás que quede avergonzado. ¿Qué harás? Harás que se enrojezca su rostro. Harás que sienta vergüenza, que sienta pena. ¿Qué lograrás? Lograrás también que al final no quiera hacerte daño. Dios es sabio y nos enseña sabiduría. Dios es sabio y nos enseña cómo comportarnos como hijos. Y hay cosas que a nosotros nos parecen y la carne nos puede decir no, no.
en mi rabia, en mi odio, en mi dolor, en mi pensamiento, yo puedo decir, no, yo no lo voy a hacer porque por lo que me hizo, por aquella acción que tuvo conmigo, por cómo me despreció, por todo el daño que me hizo. Pero Dios me está diciendo en esta mañana, aparte de que en toda la palabra me habla mucho, mucho de que bendiga a mi enemigo, entonces me dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Y me da una razón, ¿cuál es el resultado de eso? Entonces me dice, es porque ascuas amontonarás sobre, ojo, sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. ¿Cierto? Vamos a analizar un poquito más sobre esto, y estamos aquí ya viendo una primera parte de lo de que son ascuas, y harás que esa persona sienta vergüenza cuando tú, en vez de hacerle mal, de pagarle mal, le pagas con un bien. Harás que esa persona se sienta avergonzado, harás que esa persona se ponga rojo su rostro, harás que sienta pena, y al final lograrás que esa persona no quiera hacerte daño. No quiera hacerte daño, entonces, como tal, eh, dice uno, bien, Señor, entonces lo voy a poner por práctica, lo voy a hacer, porque así mismo lo está mandando Él, de la manera como Él mismo le está mandando. Y quiero que vamos mirando algunos otros versículos más donde el Señor nos está hablando un poco sobre eso. Quiero que vayamos también a Romanos capítulo 12, verso 17. Romanos capítulo 12, verso 17 hasta el 21. Vamos a ir mirando sobre esto. El título del mensaje dice, derrotando al enemigo que habita en mí. O sea, es increíble que uno crea no tener nada, que uno crea que estoy muy bien, pero como Dios cuando me manda a hacer acciones de bien hacia gente que me ha hecho el mal, ¿cómo yo alcanzo a descubrir que si hay algo dentro de mí que tengo de maldad contra alguien? Eso que yo llamo dolor, eso que yo llamo no querer hacerle el bien a otra persona, quiere decir entonces que todavía ahí tiene que existir una sanidad en mi vida, tiene que llegar una sanidad completa a mi corazón, y Dios me da todos los medios para poder que eso pase. Ese enemigo se ha filtrado en mi vida, ese enemigo quiere venganza, ese enemigo que está dentro de mí quiere que esa persona también padezca y sufra como tú sufriste. Pero Dios no le está pidiendo así, Dios no me está diciendo que lo haga así. O sea, nosotros hacerlo así sería hacerlo igual que el mundo lo hace. Entonces, si lo hacemos como el mundo lo hace, ¿cuál es la diferencia entre tú y el mundo? ¿Cuál es la diferencia entre mi vida y el mundo? Si me muevo de la misma manera, si aquellos que no conocen de Dios simplemente se desatan odio, ira y son capaces de hacer grandes daños en plan de venganza contra su enemigo, ¿dónde estaría el sacrificio de, de hacer cosas que demuestren que yo tengo un corazón cambiado, que Dios ha cambiado mi vida, que el Señor ha mejorado mi vida, que ya no soy esa persona de antes que me movía con ira, con dolor, con rabia, con plan de venganza? Uno dirá, pero es que es difícil, pastor, o sea, es que no es fácil. Yo le digo, claro, claro que es difícil, pero te voy a contar cuándo es difícil. Es difícil cuando realmente no ha habido una transformación en tu vida ni en mi vida. O sea, es difícil cuando esa área soy yo aún quien la sigo manejando. Soy yo quien todavía no se la ha entregado al Señor. Soy yo quien todavía ese dolor que está en mí, esa ira, esa soberbia, ese orgullo, ese dolor que alguien causó, todavía no he ido al altar de Dios a entregarle esa parte. Sentir sentir o pensar en alguien o hablar de alguien y todavía causarme dolor, rabia, ira al expresarme y no querer ni siquiera saber de ese ser, quiere decir que todavía mi corazón está dañado, quiere decir que todavía mi corazón está contaminado y tiene algo atado a esa persona. Entonces, eso es lo que tenemos que ir mirando y es lo que Dios está hablando esta noche. Por eso el mensaje, que el título que nos entrega dice, derrotando al enemigo que habita en mí. ¿Cuál? Aquel enemigo que no quiere perdonar. ¿Cuál? Aquel enemigo que no quiere escuchar,
aquel enemigo que tiene odio contra alguien, aquel enemigo que todavía quiere maldad contra alguien, aquel enemigo que todavía desea que le pase algo a tu enemigo, aquel que todavía no ha permitido que Dios le transforme completamente su corazón. ¿Cierto? Es donde empezamos a descubrir esas cosas, es donde empezamos a darnos cuenta cómo todavía hay situaciones en mi vida que yo no se las he entregado al Señor completamente, que realmente he creído que estoy bien cuando no estoy bien. ¿Cierto? Hoy puede que el Señor te esté hablando y te esté mostrando personas de las cuales tú no consientes que te hablen. Que te esté diciendo el Señor, como lo estaba diciendo ahora, si tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer. Uno dice, Señor, que lo que me pedí no es fácil. Y el Señor le dice, claro, que no es fácil mientras estás en un estado de, de persona que no tiene nada que ver con el Señor, que no ha sido transformado por el Señor. Diferente cuando el amor, cuando la misericordia, cuando el perdón del Señor ya abarca mi corazón, ya abarca mi ser. Entonces, por eso es que el Señor me entrega eso y por eso el mensaje de hoy dice, derrotando. ¿Cómo voy a derrotar yo el enemigo que habita en mí? ¿Cómo voy a derrotar aquel odio, aquel rencor, aquello que está dentro de mi vida que no me está dejando vivir? Ahora, iglesia, hay algo más. O sea, tan atado tienes tú a esas personas con esas palabras como te tienen esas personas a ti. ¿Cuál es la cosa? Y es, si esa persona todavía habla mal de ti y tú hablas mal de él o de ella, iglesia, hay una misma respuesta en maldad. Hay una misma unión de maldad, el uno contra el otro. Pero cuando tú ya bendices, das de beber, das de comer y bendices a aquella persona, tú cada día estás haciéndote más libre de lo que el enemigo pueda influenciar tu vida con esa persona. Cada día vas adquiriendo una libertad porque ya no va a estar esa carga, esa pesadez en tu corazón. Ya no va a estar ese dolor porque a medida que tú vas poniendo por práctica, entonces el Señor va sanando esa herida que está en tu corazón. El Señor va libertando tu vida, te va haciendo libre y los demonios no van a poder obrar en tu vida con el hecho de acordarte de esa persona, de que te hablen de esa persona, de recordar esa persona. Quiero que miremos algo más, miremos algunos versículos más. El libro de Romanos capítulo 12, verso 17, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Libro de Romanos capítulo 12, verso 17. Mire lo que nos habla la palabra del Señor en cuanto a lo que estamos hablando. Recuerda que el mensaje se llama derrotando al enemigo que habita en mí. Derrotando al enemigo que habita en mí. Entonces dice 12:17 Romanos, dice, no paguéis a nadie, ojo, ¿a quién? A nadie, mal por mal. La primera prohibición que viene de parte de Dios es, si te pagaron mal, tu paga no es igual. Tu paga no es con la misma maldad, porque entonces eso no tendría nada que ver con Dios. En ese plan no entra Dios. En el plan de lo que tú estás planillando, planeando, deseando, hablando contra tu enemigo, ahí no entra Dios, ahí no cobija Dios tu oración, tu petición, tu deseo. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno, dice, delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire pues, dice el 19, no os vengáis vosotros mismos, prohibido, iglesia, prohibido, prohibido que usted se vengue. Que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿A quién le estará hablando? ¿Le estará hablando a personas que no tienen nada que ver con el Señor? No. Le está hablando a personas que ya tienen y que están en comunión con Dios. Le está hablando a personas como usted y como yo, que estamos buscando de Dios, que Dios transforme, que Dios cambie nuestra vida. A esa clase de persona,
a aquellos que son hijos de Dios. A eso les está hablando Dios. A personas como tú y como yo, que somos hijos de Dios. A esos Dios está hablando esta noche. Entonces nos está diciendo, te dice, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué está pidiendo Dios? Dios está diciendo es, no se vengan ustedes. No es lo que yo quiero. Déjenmelo a mí. Déjenme esa persona, deje que entre en el punto donde será Dios quien defiende a sus hijos. Será Dios quien viene en tu defensa. Él no te dice a ti que lo hagas tú. Él está diciendo con claridad y se está expresando, dice, amados míos, si no dejan lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué acabamos de leer en el anterior? Dice que qué, dice yo pagaré, vuelve y expresa lo mismo. ¿Quién va a pagar? Dios. ¿Quién lo va a hacer? Dios. ¿Dónde está el conflicto de nosotros con esto? Es cuando usted lo entra entre su plan de venganza, Dios no puede hacer nada a eso. Dios únicamente, tristemente, ve lo que tú tienes en tu corazón, ve la atadura que tú tienes en tu corazón cuando tu enemigo todavía lo tienes atado a ti, con tus palabras, con tus expresiones, cuando todavía no has ido al altar de Dios y le has ido a entregar a tu enemigo. Porque entonces uno diría, bueno, Señor, si tú dices que lo dejemos al lugar, dejemos a esa persona en manos de la ira tuya y que tú serás quien pagará, tú serás quien hará. Entonces mi tarea, Señor, no es pensar yo qué voy a hacer con esa persona, pensar cómo me voy a defender de esa persona, no. Mi tarea entonces, Señor, es pensar en que yo debo de entregarte a ti esa persona. Entonces, cuando yo voy al altar de Dios, hace parte de mi oración ir y decirle al Señor, ¿cuál es mi enemigo? ¿Quién es mi enemigo? Aunque nosotros sabemos que Él conoce quién es, pero Él espera que yo entregue completamente todo lo que está dañando mi vida, todo lo que me está robando una comunión, todo lo que el Espíritu Santo le está estorbando. Y es ese odio que está dentro de mí, es esa falta de perdón que está dentro de mí. Eso le estorba al Espíritu Santo para él poder obrar y poder transformar totalmente como quiere hacerlo. Ahora, en el plan de transformación me está hablando y me está diciendo es que yo vaya entonces delante de él, que lo deje al lugar de la ira de Dios, será Dios quien hará en su momento, Dios hará en su momento, sabrá Dios cómo él va a cobrar, sabrá Dios cómo él va a venir en mi defensa, en tu defensa, pero lo que él quiere es que eso no me dañe y que yo no me haga instrumento del diablo, que yo no me preste, que yo no preste todo mi ser como instrumento del diablo para mantener un odio que viene de parte de Satanás, para mantener todas aquellas cosas de maldad, como es la forma de pagar de los demonios y de Satanás. Entonces, como tal, no quiere el Señor que yo practique y trabaje en todas esas obras infructuosas, pensando, cavilando de qué manera me voy a desquitar, de qué manera yo voy a cobrar lo que me hicieron. No, iglesia. Dios me está hablando esta noche y me está entregando y me está diciendo muy claro. Y él me lo está diciendo, no paguéis mal por mal. Ojo, cuando entonces yo pago y devuelvo mal al mal que me hicieron, la obra infructuosa que Satanás hizo en esa persona para que me hiciera daño, yo también estoy entrando en el mismo plan de Satanás. Y estoy siendo partícipe de lo que Satanás quiere que yo haga, de qué manera quiere que yo obre. Decir Padre nuestro sería una mentira. Porque entonces cuando yo hago las obras infructuosas del diablo, ¿cómo puedo invocar a Dios y cómo puedo decirle, ayúdame con esta situación? Cuando Dios no me está diciendo, devuélvale y hágale el mismo mal. No.
El enemigo sí quiere que tú le hagas el mal a tu enemigo. Satanás quiere que tú le hagas el mal a tu enemigo. Con esto te mantendrá atado, con esto te mantendrá lleno de odio, con esto no permitirás que el Espíritu de Dios pueda obrar. Y aquí va una más peligrosa. Si tú lees en el 18, en el 19, él me lo aclara y él me lo dice, no te venguéis tú, no os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Si tu enemigo viene contra ti y está lleno de odio y rencor contra ti, quiere decir que nada tiene que ver con Dios. Pero cuando tú le pagas con la misma moneda y haces la misma obra, quiere decir que estás lleno de lo que tiene tu enemigo. Como tal, la ira de Dios vendrá contra el enemigo tuyo porque está contaminado de pecado y vendrá contra ti porque también estás contaminado del mismo pecado. Lo dice Señor Jesús. Mira, iglesia, soy partidario y digo muchas veces, lo he explicado muchas veces en las prédicas en el templo, y he dicho que cuando uno no perdona, uno está atado espiritualmente a esa persona. Porque del mismo odio que tiene esa persona, tienes tú, tengo yo, si yo no perdono. Satanás me tiene atado e encadenado a esa persona, y ni esa persona podrá ser libre, ni yo podré ser libre. Diferente a cuando yo tomo la decisión de perdonar completamente a esa persona y desligar de mi vida, hacer un corte de esa persona. Lo entrego, Señor, la entrego, Señor. Le perdono lo que dijo, lo que hizo como humano. Le perdono lo que dijo y lo que hizo porque reconozco que no te conoce. Porque reconozco que tan humano y que en medio de la humanidad solo existe maldad. Por eso con maldad me pagó y me hizo ese daño, porque no te conoce. Pero yo que te conozco, voy a mover lo que tú has llenado mi vida. Si tú eres bueno y misericordioso, yo moveré misericordia. Si tú tuviste perdón para mí, que te ofendí, te hice daño, también tendré perdón para quien me hizo daño. Cuando yo me muevo, estaría unido al mismo propósito que tiene Dios. Entonces, como tal, habría un desligamiento. Ahora, ¿qué leíamos ahorita? Decíamos si no deja lugar en el 19 a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. ¿Quién se va a vengar? Se va a vengar Dios contra aquellos enemigos tuyos. ¿Por qué? Porque Dios vendrá en tu defensa como hijo. ¿Cuándo? 17. No pagues mal por mal a nadie. Más si tú pagas mal por el mismo mal y pagas con la misma maldad y pagas con el mismo odio, cuando la ira de Dios venga contra esa persona, te cobijará a ti. Porque estabas unido a esa persona, porque estabas ligado a esa persona. Señor, yo porque tuve que recibir de lo mismo que recibió. Señor, porque tú estabas ligado, yo te dije que te desprendieras, que te desligaras, que no pagaras mal con mal, que no permitieras que el enemigo te juntara y te mantuviera unido a esa persona, con el mismo odio, con el mismo rencor, con la misma falta de perdón. No, que tú reconocieras, siendo quien eres ahora, lleno de mí, dice el Señor a tu vida, que tú hicieras y pusieras por obra lo que ahora eres, no lo que antes eras. No, lo que ahora eres, el ser cambiado, el ser transformado, aquella persona que ya no es igual, que ya no se mueve como el mundo. ¿Dónde está la maldad? En aquellos que no conocen de Dios. ¿Qué haces tú todavía con odio, con ira, con soberbia, con orgullo, con envidia, con falta de perdón? Por Dios, iglesia, cuando estamos hablando de unos hijos de Dios. Cuando estamos hablando de que Cristo reina en nuestros corazones y que entonces si Cristo vino y perdonó a una humanidad entera, decir que yo soy cristiano, seguidor de Cristo, sería entonces que también soy perdonador como Él perdonó, sin fijarme cuál fue el daño ni la magnitud del daño. Cristo te perdonó a ti sin fijarte la magnitud del daño. No, solo Él en el amor que tuvo por ti y en el reconocimiento de saber que tú humanamente estabas lleno de maldad, ibas a fallar contra Él.
Por eso el Señor viene y el título del mensaje dice, derrotando al enemigo que habita en mí. Sé que ahí donde estás, tú estás pensando en personas y tú dices, Santo Dios, con razón no pelecho, con razón no progreso, con razón no, con razón en esta área no salgo adelante. Es que todavía tengo odio contra mi exnovio, todavía tengo odio contra mi expareja, todavía tengo odio contra mi jefe anterior, todavía tengo odio contra mamá, contra papá, todavía no he perdonado a aquel que me violó, aquella que me violó. Todavía no he perdonado, todavía tengo el rencor, todavía estoy cargado. ¿Cuántos años llevo atado a esa persona? ¿Cuánto el enemigo ha puesto esa cadena entre esa persona y yo? Y esa persona no ha podido ser feliz en esas áreas. Y tú tampoco has podido ser feliz en esas áreas. Pero lindo es Dios que viene esta noche a hablarte algo sobre eso. A que tú derrotes el enemigo que habita en ti. A que tú venzas ese enemigo que está dentro de ti. O es una falta de perdón. O es aquello que está todavía oponiéndose a que tú puedas totalmente estar en comunión con el Señor. Mire un versículo más, dice Deuteronomio, ya hemos leído dos, vamos para el tercero, Deuteronomio capítulo 32, verso 35. Deuteronomio, quinto libro de adelante para atrás, quinto libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 35. ¿Cuántos años, iglesia, puede quedarse gente, familias enteras que se han matado, que se han quitado la vida solo por no saber perdonar? Familias enteras que han crecido en medio del odio. Y todo esto el enemigo se ha reído y el enemigo ha aplaudido cuando está dentro de esas personas. Pero si cuando usted ve gente que está llena de odio, de rencor, usted le ve la amargura por encima. Usted ve totalmente cómo no progresan, cómo no pelechan, cómo de lo que sale de su corazón es fuerte, es pesado. Esas personas están poco llenas de amor porque no lo tienen. O sea, porque no son capaces, porque eso es un obstáculo, eso que está en ellos, es un obstáculo para que el Espíritu Santo pueda venir a transformarlos y hacer de ellos una persona diferente, hacer de ellos lo que realmente Dios quiso que hiciera, no lo que el enemigo hizo en tu vida mientras tú habitabas en el mundo. Mientras tú habitabas en el mundo, tú no perdonabas fácil. Mientras tú habitabas en el mundo, tú ibas en contra. Tú te creías y tú peleabas supuestamente por tu ego, por tu orgullo y por tu vanidad y por lo que fuera. Pero ahora en los caminos del Señor, Dios no me manda de esa manera, no es lo que Dios quiere para mi vida de esa manera. Entonces vamos a mirar libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Y dice la palabra del Señor, una vez más, mire lo que dice. Lo leímos en Romanos y lo vamos a leer en Deuteronomio. Haga una comparación, iglesia. Lo leímos en el Nuevo Testamento y lo vamos a leer en el Antiguo Testamento. Tal cual, lo mismo. O sea que durante toda la Biblia, la grande aclaración de Dios es, en mis palabras lo voy a expresar. Apártese, deslíguese, despréndase, desarraíguese de a quien tiene aferrado en odio, en falta de perdón. Hágalo hoy, porque la ira de Dios vendrá contra esa persona. Ahora, usted como hijo, pero Dios no querrá afectarlo a usted. Pero si usted está aferrado y no se ha desprendido, la ira de Dios, al tocar a esa persona, tocará con usted. Entonces, mire, Deuteronomio capítulo 32, mire lo que dice, verso 35. Una vez más lo dice. Lo leímos en Romanos y mire cómo nos lo encontramos nuevamente aquí. Dice, mía es la venganza. ¿Y qué? Y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano.
y lo que les está preparado se apresura. ¿Qué me dice el Señor con esto? El día de la aflicción se acerca y vas a ver a Dios pelear por ti. Cuando tú te haces a un lado, cuando tú tomas la decisión de perdonar, de bendecir, de no pagar mal por mal, de ir al altar de Dios y decirle, Señor, no cargo más con este enemigo que está dentro de mí, con este enemigo llamado odio, con este enemigo llamado rencor, con este enemigo llamado, Señor, falta de perdón. Y es empezar a poner por obra, porque te voy a compartir algo, iglesia. Hay cristianos, y lo voy a hacer así entre comillas, que dicen ser cristianos y todavía tienen mucha cantidad de personas a quien perdonar. Y llevan años diciendo ser cristiano. Decir que yo soy un hijo de Dios es decir que mi vida ha sido cambiada por Dios y ha usado al Espíritu Santo para cambiar mi vida. Y por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y es del fruto que sale de cada cristiano, de lo que usted ve que sale de cada cristiano, de la huella que deja cada cristiano, del comportamiento de cada cristiano. ¿Por qué? Porque cuando la semilla del Espíritu Santo está en ti, lo que sale del fruto, cuando un árbol se siembra en la semilla, el árbol crece y da un fruto. Y ese fruto tú lo coges y tú con eso te alimentas. ¿De qué se alimenta la gente que habita contigo? ¿De qué se alimenta la gente que te escucha hablar? ¿De qué se alimenta la gente que está a tu alrededor? ¿De qué se alimenta la gente que convive en tu hogar? De ti. ¿Cuál es el fruto que comen de ti? ¿De qué se alimenta la gente en tu empresa? De tus compañeros de trabajo. ¿De qué se alimentan los vecinos? Del fruto de alguien que llama y dice ser cristiano como tú y como yo. ¿Acaso la gente no espera ver comportamientos de los mismos que tuvo Cristo en ti y en mí? ¿Acaso no somos supuestamente que nos hizo a imagen y semejanza y nos está transformando día a día? ¿Cómo la gente está viendo en ti? ¿Cómo te ve la gente hoy por hoy? Por eso vuelvo nuevamente, y esto lo digo todo el tiempo mientras lo predico, derrotando al enemigo que habita en mí. ¿Qué es lo que hay en ti que no deja que la gente vea realmente la transformación, el cambio? ¿Qué es lo que a tu enemigo lo está cobijando? ¿Cómo la ira de Dios lo está cobijando? ¿Cómo la mano dura de Dios lo está cobijando? Pero de lo mismo que está viviendo tu enemigo, lo estás viviendo tú. Y uno dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Tras de qué tengo que soportar eso? Y el Señor le dice, porque sigues atado a esa persona, porque sigues ligado a esa persona, porque no has hecho el desprendimiento, porque no has venido al altar delante de mi presencia a decirme, Señor, yo voy a entregar este ser que está dentro de mí, al cual yo tengo tanto odio por esta persona, al cual hizo tanto daño a mi vida, Señor, yo voy a entregártelo para que la ira, yo te lo entrego para que en lugar de la ira de Dios, Señor, tuyo, cobije sobre él, no sobre mí, Señor. Yo lo voy a perdonar, yo lo voy a bendecir, yo, Señor, y si tengo que ayudarlo, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a ayudar, Señor, y el Señor te va a aprobar y el Señor te va a poner en un momento como esos. Y él dice que él será el que dará la retribución. ¿A qué dará retribución? Ojo lo que leíamos ahorita. Deuteronomio 32-35, mira lo que dice. Mía es la venganza y la retribución. ¿De quién es la retribución? De Dios. ¿Quién es el que retribuye? Dios. ¿Qué retribuye? Retribuye a la venganza. ¿Cuál será la paga de lo que tu enemigo recibirá? ¿En qué momento y cómo se hará? Dice, parte B, mía es la venganza y la retribución. ¿Cuándo se dará la retribución? Se dará a su tiempo. Y tú estás todavía pensando, yo no he visto que le pasa nada, y todavía yo no he visto que Dios haga nada. Y entonces tú empiezas a tomar
las cosas por tu propia cuenta. Entonces tú empiezas a hacer las cosas por tu propia cuenta. Porque no has visto que Dios haga nada. Ah, pero es que yo ya lo perdoné, yo ya la bendije, y qué tan cierto es que perdonaste y que bendijiste, y qué tan cierto es que te desligaste, y qué tan cierto es si todavía, mire, ¿cómo te das cuenta que no has perdonado, que no has sanado todavía? Porque todavía estás esperando que Dios ponga la mano sobre esa persona. Todavía tienes rabia y esperando y diciéndole a Dios. O sea que todavía sigue ligado a esa persona. Cuando tú le entregas a Dios, será Dios quien se encargará y tú verás caer. Pero tú no tienes que limitar a Dios, Señor. ¿Cuándo vas a cobrar venganza por mí? ¿Cuándo, Señor? Si yo ya te entregué a esa persona, Señor. No, no, no. Él te dice, 35 dice, mía es la venganza y mía es la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Mira lo que dice, porque el día de la aflicción está cercano. ¿Qué dice? ¿Qué está prometiendo? Total, tú me lo entregas y yo simplemente entro en tu plan de defensa, porque estás obrando de la manera como Él realmente ha transformado y ha cambiado tu vida. Y mira lo que dice, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Lo que les está preparado por haber tocado contigo como hijo de Dios se apresura, Dios entrega lo que ha de pasar con ese ser, con esa persona, y el día exacto va a llegar, la ira de Dios va a llegar, el momento sobre esa persona va a llegar, pero tú te tienes que apartar en todos los sentidos de esa persona, para que la ira de Dios no te cobije a ti. Vamos a mirar el ejemplo como siempre, Dios nos da un ejemplo en cuanto a esto. Recuerde, el título del mensaje dice, derrotando al enemigo que habita en mí. Te lo digo, iglesia, hoy, 22 de mayo, creo que soy, sí, del 2020. Ojalá este sea el día de tu libertad. Ojalá este sea el día de tu liberación. Ojalá este sea el día de tu sanidad en tu corazón. Ojalá este sea el día donde tú tomes la decisión de decir, Señor, hasta aquí cargué con esa persona. Hasta aquí cargué con los recuerdos de esa persona. Hasta aquí cargué con el dolor. Hasta aquí cargué con la ira que tengo contra esa persona. Hasta aquí cargué con el odio que hay en mi corazón, Señor. Hasta aquí. Hoy tomo la decisión de soltar ese enemigo. Te voy a contar, iglesia, porque es más enemigo lo que está dentro de ti que tu propio enemigo. Te carcome más y te afecta más y te hace más daño a tu vida lo que está pasando en tu ser y en tus pensamientos y te afecta más y te trae más enfermedad que tu propio enemigo. Tu propio enemigo está en busca de cómo hacerte daño. Pero si tú estás en busca de cómo responder a ese daño, tú te estarías haciendo un gran daño, tanto tú mismo personal como ante Dios. Dios no mete la mano allí. Dios dice, mía es la venganza, no paguéis mal por mal. Cuando yo no trabajo de esa manera, Dios no mete su mano y el enemigo viene y hace daños en tu vida. Te preguntarás por qué te estás viendo tan afectado. Te preguntarás por qué hay áreas de tu vida que están tan afectadas. Por el odio que hay en ti. Te lo puedo contar y te lo voy a dejar públicamente como testimonio. Te lo voy a compartir rápidamente. El Señor me permitió años atrás, esto lo he contado, porque es grande para mi vida lo que vi. Como a una mujer la mandaron a morir a casa por un cáncer que tenía en toda su cabeza. La mujer no tenía cabello, la mujer tenía una costra negra tan grande como el cabello. El día que Dios me permitió conocerla, ese día el Señor nos mostró que ella no había perdonado a su esposo. Cuando se le dijo que había que perdonar a su esposo, ella gritaba de la ira.
Ella decía que eso era imposible, que le pidiera lo que fuera, pero que eso no. Cuando ella logró, a medida que le estuvimos hablando y orando por ella, y en medio de tanto dolor logró entregar palabras de perdón, porque es muy importante hacerlo no en su mente, sino salidas, porque si la palabra de Dios dice que los aires están llenos de millares de demonios, entonces ellos cuando tú los hablas, cuando tú lo hablas, hablado, cuando tú lo confiesas al aire, los demonios están escuchando lo que ya tú estás confesando. Entonces ellos van perdiendo poder en ti, sobre ti, porque ellos están viendo cómo tú los estás eliminando, cómo tú les estás diciendo, no voy a aceptar más lo que ustedes están poniendo en mí y voy a tomar la decisión de perdonar completamente a esta persona. ¿Perdonarla cómo? Dice la palabra de Dios que Jesús es nombre sobre todo nombre. Por eso cada que tú perdones a alguien, para que realmente quede sellado con un perdón, es decirlo en el nombre de Jesucristo. Cuando tú perdonas en el nombre de Jesús, los demonios saben que hasta ahí les llegó su reinado. Le termino la historia del testimonio. Cuando esta mujer decidió perdonar a su esposo, hablado verbalmente, dicho con gritos, con dolor, con lágrimas, nos fuimos de allí, de ese lugar. El Señor puso palabra en mi boca y yo le dije que estuviera tranquila, que había acabado de hacer libre a su esposo, que ya no era su esposo, donde él estuviera, pero que el enemigo no podría jugar más con ella. A los 2 meses me la volví a encontrar en una iglesia cristiana, con un poco de cabello. Estaba esperando para subirse al altar a dar testimonio de que ese día había sido sana completamente del cáncer que la iba a llevar a una tumba. Analízate, iglesia, qué cosas están afectadas en tu vida por una falta de perdón, por un odio que está en ti. ¿Cuántas enfermedades hay en tu cuerpo por una falta de perdón? Analízate por un momento cómo el enemigo viene y está dañando tu cuerpo y está estropeando tu cuerpo. Y tú dices, ¿a mí qué me está pasando? Es porque hay un argumento del diablo que todavía le tienes una puertecita abierta. Y el enemigo dice, todavía tengo campo aquí. Esta todavía no ha perdonado, este todavía no ha perdonado, este todavía tiene odio, tiene rencor, tiene soberbia, tiene orgullo, tiene envidia, tiene altivez. Este todavía no ha sido sano su corazón. ¿Cuántas áreas físicas, materiales, espirituales, sentimentales? Gente que no ha podido todavía en su área sentimental, porque realmente dijeron y creyeron que habían perdonado y todavía están ligados a ese pasado. Dios no te entrega algo nuevo si tú no te has desligado y no has vaciado ese lugar para que Dios ponga algo nuevo, porque lo que viene algo nuevo para tu vida traerá bendición y Dios no lo juntará con la maldición de ira y de rabia y de odio que está dentro de ti. Sé sabio, mi hermano, mi hermana. Es hora de vomitar todo eso, es hora de sacar todo eso de nosotros. Por eso el mensaje que Dios entrega esta noche es derrotando al enemigo que habita en mí. Aquí me va a dar las pautas el Señor rápidamente. ¿Qué va pasando cuando yo empiezo a hacerlo? ¿Qué es lo que empieza a suceder cuando yo me dispongo? Y Él me lo va a entregar a través de un ejemplo y una historia rápidamente que vamos a mirar aquí. Vámonos en esta noche al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 hasta el 23, 6, 8 a 23. Vamos a mirarlo, iglesia, allí en tu palabra. Vamos a mirar este ejemplo para que nos demos cuenta totalmente de las cosas como Dios quiere obrar y de las cosas que tú puedes impedir a Dios obrar en tu vida. Es lo que está dentro de ti, iglesia. Cuando yo de mi vida no he limpiado mi corazón. Por eso el Señor dice,
Bienaventurados, Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios actuar, ellos verán a Dios obrar sobre su vida, ellos verán a Dios traer bendiciones, ellos verán a Dios moverse a su favor, ellos verán a Dios cómo hace cosas sobrenaturales para tu bien, ellos verán a Dios. Claro, iglesia, cuando tú libertas, cuando tú te liberas, cuando tú limpias tu corazón, cuando tú no tienes cargas en tu corazón, tú dejas el Espíritu de Dios obrar en tu vida, cuando tú lo dejas que se mueva tranquilamente en tu vida. Y una de las grandes preguntas que tenemos que hacerle al Señor siempre es, Señor, muéstrame, revélame lo que está en mí que no me deja llegar a ti. Revélame lo que me impide, Señor, obedecerte y hacerte y agradarte a ti, Señor. Saca a la luz esa maldad que está dentro de mí. Y en esa maldad empezar a trabajar y a luchar. Y en esa maldad empezar a hacer ayuno, Señor, yo voy a ayunar porque esto tiene que desaparecer de mi vida, porque yo no voy a cargar como hijo tuyo, como hija tuya, Señor, con esto en mi vida, porque esto no va a traer, este podrido que está dentro de mí no va a podrir parte de mi cuerpo, no va a dañar parte de mi ser, no va a poder, porque entonces el enemigo no va a poder, mientras no haya algo en ti, un parche negro en ti de maldad, entonces el enemigo no va a poder encontrar cómo trabajar en tu vida. Y el Espíritu de Dios estará obrando a través de tu vida y estará tomando control de tu vida y estará bendiciendo porque tú estás dispuesto a hacer lo mejor cada día más para Él. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y no tanto es que lo vean, así físicamente, no, es que vean su poder obrar en tu favor, es que la gente diga, vos sos un bendecido de Dios, vos sos una bendita de Dios. Por eso yo digo, uno pregunta en la iglesia normalmente, y creo que yo he corregido mucho a la iglesia, cuando uno les dice, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, bendecidos, bendecidos. Pero la pregunta bendecidos es, ¿qué tan benditos sos? Y entonces decís bendecido y estás pasando súper necesidades y estás pasando súper sufrimientos y estás súper enfermo y estás súper económicamente, estás súper mal y estoy bendecido, bendecido. No, iglesia, nosotros no nos podemos engañar. O sea, nosotros tenemos que entrar a la realidad y decir, Señor, como hijo tuyo, tu palabra habla y dice, Señor, que como hijo tuyo, Señor, soy coheredero de todo lo que es tuyo. Tengo el derecho a la bendición. Si la bendición no ha llegado a mi vida, ¿qué es lo que pasa, Señor? Si no soy bendito en mi área sentimental, si no soy bendito en mi área económica, si no soy bendito en mi área laboral, si no soy bendito en mi área física, Señor. Si soy hijo tuyo, ¿por qué no puedo recibir de Dios? Se nos dice, porque hay un montón de estorbos en tu vida, porque hay un enemigo que todavía influencia tu vida, porque hay algo que todavía terrenalmente te gobierna, o es un pecado, o es una falta de perdón, o es una ira, o es una soberbia, o hay algo en ti. ¿Y cómo lo descubres? Con tu hablar, iglesia, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Iglesia, no te parezca raro, ni te parezca, ni te asuste. Dios puede poner a hablar las piedras. Cuando la gente te dice a ti, es que vos sos muy mala clase, es que vos sos muy envidiosa, es que vos estás llena de ira, es que vos todavía no has perdonado. O sea, ¿cómo Dios puede poder hablar a una persona? Detente por un momento, dice, Señor, esto es lo que estoy reflejando, esto es lo que le estoy mostrando al mundo. ¿Cuál es el Cristo que está viviendo en mí? Y salgo casi que con un título aquí al frente de decir, soy cristiano. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 8, mire, dice la palabra del Señor. Vamos a mirar lo que sucedía aquí. Entonces dice, y vamos a mirar un poco de la historia. 6, 8, vamos a hacer el seguimiento rápidamente, el tiempo nos corre. Entonces dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Recuerde, Siria e Israel enemigos total. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando a sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. A todos sus servidores dijo, me voy a instalar en tal punto. ¿Quién dijo? El rey de Siria. ¿Con qué plan? Con el plan de atacar al rey de Israel. Recuerde, tierra de Israel, tierra bendecida por Dios. Tú eres tierra bendecida por Dios. ¿Qué planea tu enemigo? Aquí empezamos a ver el plan del enemigo contra un pueblo
de Dios. Vamos a descubrir el plan del enemigo contra tú como hijo e hija de Dios. Entonces dice, y el varón de Dios, verso 9, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Empecemos a mirar. ¿Qué empieza a hacer Dios? Cuando dice que el varón de Dios, entonces coge a Eliseo y Eliseo manda el dato, manda a avisar al rey de Israel, lo manda a poner sobre aviso que no vayan a estar allí, porque en ese punto va a estar su enemigo. ¿Qué empieza a hacer Dios? Ojo, iglesia. Lo primero que hará Dios es que te pone sobre aviso. Ojalá pudieras anotar en cada versículo lo que Dios hace. Cuando tú le caminas al Señor, cuando tú te dispones a soltar lo que está en ti, vas a ver todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Hoy es un culto de sanidad y milagros. Y más que orar por ti en sanidad y milagros, es que tú puedas ser sano y libre esta noche. Hoy puedes recibir esa sanidad completa y para siempre de soltar ese enemigo que todavía está habitando en tu vida. Verso 9, ojalá pudieras anotar. Verso 9. ¿Qué hará Dios? Te pondrá sobre aviso. Esto sí me gustó cuando lo leí, iglesia. Yo me he atrevido a decirle a la iglesia entera me he atrevido a decirle. Y lo digo y lo seguiré diciendo porque es verdad. Y públicamente lo voy a decir aquí. A mí el Espíritu Santo de Dios me lo muestra todo lo que yo necesito conocer y saber del pueblo de Dios. Él me lo muestra. Yo sé quién viene contra mí. Yo sé qué están planeando contra mí. Yo sé cómo se mueve mi enemigo. Porque el Espíritu Santo me pone sobre aviso. Pero no he visto al Espíritu Santo diciéndome, haz esto contra ellos, haz esto contra... No. Todo el tiempo me está mandando a que perdone, a que los bendiga, a que los ayude, a que... Qué tarea tan difícil. Pero ahí es donde está la paga. Entonces dice la palabra de Dios, verso 9, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. ¿Qué hizo Dios? Dios te pondrá sobre aviso. Mira pues, el enemigo estaba planeando y cómo Dios usó. ¿Y qué usan a Dios? Para darte a conocer lo que están planeando contra ti. Entonces dice verso 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Qué hizo el rey? Escuchó la voz de Dios a través del profeta e inmediatamente actuó. E inmediatamente se puso en la vanguardia. Ahí mismo se puso. Muchas veces el Señor te muestra por dónde el enemigo te quiere dañar y tú te quedas quieto. Hoy el enemigo, hoy el Señor te está diciendo, te está trayendo a tu vida por donde el enemigo te está dañando. Por eso el título del mensaje dice, derrotando al enemigo que habita en mí, en mí. Entonces dice el 11, y el corazón del rey de Siria, o sea, del enemigo, se turbó por esto y llamando a su siervo les dijo, ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es el del rey de Israel? O sea, ¿quién de ustedes es el infiltrado? ¿Quién pertenece al rey de Israel? Cuando él se dio cuenta lo que estaba pasando. Mire algo. Verso 11. Cópielo. Tu enemigo verá que algo está pasando a tu favor. ¡Ay! Jesucristo. El enemigo va a ver cómo Dios está obrando a tu favor. Cómo en vez de tú decaer, te estás levantando, te estás levantando, te estás levantando. Lo que el enemigo no sabe es que tú ya le perdonaste.
Lo que el enemigo no sabe es que tú ya pusiste una barrera de oración perdonándolo y bendiciéndolo. Lo que el enemigo no sabe es que tú ante Dios fuiste y le dijiste, este es mi enemigo y no lo quiero más como mi enemigo, Señor. Lo entrego de mi corazón. Obra tú, pelea tú por mí, Señor. Y Dios empezó la pelea. Y Dios empieza a ponerte sobre aviso. Y Dios empieza a bendecirte porque ya el odio, el rencor no te acompaña. Y Dios empieza a sanar tu cuerpo físicamente. Y las enfermedades empiezan a desaparecer y el enemigo creyendo que te está acabando y que te vas a morir. Y el enemigo deseando lo peor para ti. Y tú levantándote cada día más. Y el enemigo furioso. Y aquí empezó a pasar. El rey de Siria empezó a ver que el rey de Israel no había forma de atacarle. ¿Cierto? Verso 12, verso 13. El 12. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secretas. Recuerda que Eliseo era el profeta de Israel. ¿Cómo no iba Eliseo, siendo el profeta de Israel, a avisar al pueblo de Israel? Si la tarea del profeta de Dios es poner en sobreaviso a los hijos de Dios. Esto sí que es una cosa bien tremenda. Conozco gente pidiendo consejerías y haciendo otras cosas distintas a lo que se oró para que Dios hablara, moviéndose en sus propias fuerzas. Después viene la queja. Cuando le pidieron dirección a Dios, Dios dijo cómo se hacía. No creyeron, no lo hicieron. Se encontraron con qué? Con cosas distintas, porque no era dirección de Dios después de haber pedido. ¿Qué le tocaba al profeta de Dios? Era el profeta del pueblo de Israel. A poner sobre aviso al pueblo de Israel. Esa era la tarea de él. Verso 13. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. ¿A quién querían ya derrotar? Al profeta de Dios. ¿Por qué? Por haber puesto sobre aviso al pueblo de Dios. 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y citaron la ciudad. ¿Para acabar contra quién? Ya no contra el pueblo de Israel, contra el profeta de Dios, por haber puesto sobre aviso al pueblo que el rey de Siria quería derrotar. ¿Qué pasará entonces? 14. Tu enemigo buscará otros para que vengan contra ti. Eso sí que, eso sí que es clarísimo. Uno ve gente uniéndose, llamando a otros para que se vengan contra ti. 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Ojo, muy de mañana salió, no el varón de Dios, sino el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? ¿Cómo estaba? ¿Cómo está la gente a tu alrededor cuando ve que el enemigo se levanta contra ti? Iglesia, yo sé que muchos de los que me están escuchando han vivido estas experiencias. Y la gente que no conoce de Dios se alarma por el momento difícil que tú estás viviendo. Pero es que la gente que no conoce de Dios desconocen al Dios que pelea por ti. Desconocen al Dios del cual está sobre ti, del cual te cuida a ti. Y la gente afuera dice que tú estás mal, que pobrecito, que pobrecita, que mire pues. Y empiezan los murmullos y los comentarios. Todo lo que está a tu alrededor se va asustando por lo que se viene contra ti. ¿Por qué se viene contra ti? Porque tú eres el escogido, porque tú eres el elegido. Entonces dice 16,
Eliseo creía en lo dicho por el Señor. Mire lo que pasa en el 16. Él le dijo, no tengas miedo. ¿A quién le dijo? A su criado. Le dijo, no tengas miedo. ¿Qué fue lo que vio su criado? Ojo, terrenalmente salió y vio, toda la ciudad estaba sitiada con caballos, con gente de guerra que venían contra un solo hombre llamado Eliseo. Y el criado dijo, Dios mío, nos mataron, nos acabaron, nos derrotaron. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Que tiene planeado el enemigo. Y muchas veces te puedes asustar por los planes que el enemigo tiene preparados. Pero aquí empieza el hombre de Dios, o sea, tú, empieza a obrar y empieza a declarar y empieza a ver cosas distintas. No es lo que el enemigo te muestre terrenalmente, cómo batalla contra ti. Ojo, el 16 le dice, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y uno dice, perdón, ¿a quién le estaba diciendo? Al criado. ¿Qué tenía Eliseo en su corazón? Conocía al Dios grande al cual le servía. Conocía el poder del Dios grande al cual le servía. Conocía el poder, el mover y las palabras de lo verdad y lo veraz que era Dios cuando hablaba. Eliseo estaba en total obediencia a Dios y como en obediencia a Dios, Dios lo respaldaría. Cuando tú estás en total obediencia a Dios, Dios te respaldará por encima de lo que sea. Entonces no es lo que el enemigo quiera mostrarte. No, no fracasó lo que el enemigo está haciendo con tu vida ahora. Es como tú veas lo que Dios te dijo. Hay gente que cree la promesa acabada y derrotada por las situaciones que el enemigo está haciendo hoy por hoy en la humanidad. Hay gente que ve acabado y derrotado su vida, pero se olvidó del Dios que es capaz de voltearlo todo en un momento cualquiera. Entonces 10 y 16, el 16, 17, perdón. No, en el 16 dice, Eliseo creía a lo dicho por el Señor. ¿Qué había dicho el Señor? ¿Qué había dicho el Señor? Ojo lo que había dicho el Señor. Palabras que Dios también le había entregado a él. Quiero que ponga el separador ahí y vamos a Isaías 41:10. Pon el separador ahí porque vamos a volver nuevamente a este pasaje. Y vamos a mirar Isaías 41:10. Mire lo que dice, mire lo que hace el Señor, promesa que Dios lo entregó y aún es promesa para nosotros. Dice Isaías 41:10, está Proverbios, Eclesiastés y después está Isaías. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Si a usted Dios le dice, yo estoy contigo, sobra y está, suficiente. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, o sea, no dejes de hacer lo que yo te dije que hiciera, aunque tú veas que el mundo se te vino encima. No desmayes porque yo soy tu Dios, mira que la clara, que te esfuerzo, o sea, que te doy las fuerzas. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Hoy, mañana, pasado mañana. Siempre, siempre. De eso lo tenía claro Eliseo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué me está diciendo? A ti, que eres justo, yo contigo seré justo. Justo significa, cópialo, recto, íntegro, limpio. Recto, íntegro, limpio. Eso es justo.
Entonces dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo caminaba Eliseo? Derechito para el Señor, en obediencia al Señor. ¿En qué se sustentaba Eliseo? ¿De dónde se pegaba Eliseo? Vamos otra vez nuevamente a Segunda de Reyes 6. ¿De dónde se pegaba? De la obediencia que era él, del guardar que tenía él, de lo que él hacía para Dios, de cómo le obedecía él a Dios. De eso tenía claro Eliseo. Por eso no tenía temor de cómo el enemigo se le podía presentar. Por eso Eliseo simplemente todo el tiempo estaba pensando y mirando lo que Dios le había dicho, no lo que el enemigo le estaba mostrando. Entonces nos muestra y nos dice la palabra de Dios. Vamos en el 17, 6:17 de Segunda de Reyes. Y oro, no, en el 16 para que recordemos, dice, y él dijo, no tengan miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y uno dice, ¿quiénes son los que están con ellos? Si aparentemente estaba Eliseo y su criado, no más. Entonces, ¿cuáles son más? Pero cuando tú tienes presentes muchas cosas, 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, mire, ¿acaso Eliseo, mira lo que ora? Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Estaba orando para que le quitara a sus enemigos? No. Estaba orando, Señor, desaparece toda esa cantidad de caballos y gente que me tiene rodeado. ¿Yo qué voy a hacer, Señor? Por favor, ayúdame. No. Él ya sabía lo que Dios iba a hacer. Al contrario, no hay nada más estorboso que tú estés creyendo en Dios y haya alguien que te estorbe a la fe que tú tienes. Eliseo estaba haciendo lo correcto y esto lo vemos, ¿saben dónde? Lo vemos en la historia de Jesús, cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo y solamente entró con algunos. Y los que estaban afuera llorando y lamentándose, no los dejó entrar, porque a Jesús le iba a estorbar a aquellos que no creyeran. A ti te va a estorbar los que vienen a hablarte lo contrario a lo que Dios te dijo. Esos te están estorbando. Por eso tienes que orar para que Dios ponga en sus corazones el mismo sentir que tú tienes. Para que ellos no hagan oraciones contrarias contra lo que tú estás esperando. Para que ellos no sean la piedra, el punto de oposición ni el punto de estorbo a que tu bendición pueda llegar. Porque habitan contigo y están contigo. Pero hay gente que con tu boca te borra tu promesa. Te pone en duda tu promesa. Hay gente que con lo que habla, que con lo que te dice, te aparta de la promesa, de lo que tú creías. Hay gente que te llena de miedos en vez de levantarte. Entonces hay que orar por esas personas, más que decirle, Señor, llévatelo lejos de mi vida. No, Señor, permite que ellos vean lo que yo veo, que ellos crean lo que yo creo. Entonces dice, mire qué tan lindo Eliseo. Y dice 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos. ¿Los de quién? Los de su criado, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Qué fue lo que vio espiritualmente? Mire qué lindo. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, no de los de los de Israel, no de los de Siria, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego, mire pues, es que es hermoso. ¿Qué fue lo que alcanzó a ver el criado? Lo mismo que alcanzaba a ver espiritualmente Eliseo, porque le creía completamente a Dios. Tú alcanzarás a ver las promesas de Dios cuando tú le crees completamente a Dios y no te dejas turbar de lo que Dios te dijo. Podrás ver con ojos espirituales, te podrás imaginar. Por ahí tuvimos una prédica hace poquito de eso, de que viéramos con ojos espirituales, hecho realidad lo que ya Dios te dijo. Que lo miráramos, o sea, que nos sintiéramos viviendo ya esa promesa. Pero claro, cuando estoy en justa rectitud delante de Dios. Entonces mire lo que pasa con el 17, el apuntico del 17. Dice, oró
para que viera con ojos espirituales. Y es lo que muchas veces tú tienes que orar, para que tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, aquel que te desanima, aquel que te tumba, aquel que te viene a traer lo contrario de lo que es tu promesa, Dios permítele que él, que ella pueda ver lo que tú me muestras a mí también, Señor. Eso fue lo que oró. ¿Qué veía el criado? El criado veía un montón de gente. El criado se creía muerto. El criado decía, estamos derrotados, estamos acabados, hasta aquí llegamos. Pero ¿qué le dijo Eliseo? Le dijo que no tuviera temor, que eran más los que estaban con ellos dos, que todo ese montón de caballos que tenían sitiado a Eliseo. Entonces dice el 18, y luego que los sirios descendieron a él, o sea, cuando se dejaron venir, cuando el enemigo vino a atacar, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Impresionante. Impresionante que Eliseo le hubiera dicho exactamente lo que quería que pasara. Y así hacía Dios con los hombres de Dios. Tal cual les concede el deseo de su corazón, dice la palabra de Dios. Conocí una mujer que escribió 25 peticiones pidiéndole a Dios cómo quería que fuera el hombre que Dios le diera. Y las 25 peticiones las tenía el hombre con la que esta mujer se casó. Mira, iglesia. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y te dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Poder de Dios. Lo que es caminarle a Dios en rectitud, lo que es obedecer su mandato, lo que es hacerse hijo de Dios, todas las defensas que el Señor nos da, todas las peticiones que el Señor nos concede, incluyendo el que tú pidas y cómo lo pides, aún contra tu enemigo. Increíble. 19. 18 dice, oró, en la notica dice, oró aún lo que quería que le pasara a su enemigo y Dios lo concedió. 19. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿Qué encontramos aquí en esta historia? Recuerde que ellos bajaron a matar a Eliseo. Eliseo oró, dijo que les pusiera ceguera, o sea que ellos habían quedado ciegos. ¿Qué hizo Eliseo con su enemigo? Eliseo lo destruyó, no era lo que Dios le había dicho. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué era la promesa que Dios tenía para el pueblo de Israel? Que pondría en sus manos a su enemigo. ¿Cuál es la promesa que Dios puso sobre ti? Que pondrá en tus manos. Que Él a su tiempo, Él es el que ¿qué? Mía es la venganza y yo soy quien retribuyo. En el tiempo, Deuteronomio lo leímos ahorita. En el tiempo, en su tiempo, Dios a tu enemigo lo entregará completamente. ¿Qué era? ¿Que Eliseo los matara? No. ¿Que el montón de ángeles que estaban viendo a caballo, ángeles guerreros que estaba Dios cubriendo a Eliseo, fueran en defensa de Eliseo? No. ¿Lo que Eliseo pidió que le pasara a su enemigo pasó? Sí. ¿Quedaron todos ciegos? Sí. ¿Qué dijo Eliseo? Como no habían visto a Eliseo con sus ojos, Eliseo salió a frente de ellos. ¿Y entonces qué pasa? 19. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. ¿Para dónde los llevaba? Los llevaba por donde su enemigo. ¿Por de quién? A que la promesa se cumpliera. ¿Qué iba a hacer Dios con el pueblo de Israel? Le iba a entregar en sus manos al enemigo, acuérdese. ¿Qué hará Dios contigo? Te entregará en tus manos al enemigo. Entonces dice 19, le da sabiduría para saber qué hacer con el enemigo. 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo,
Dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos, o sea, quítale la ceguera para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. ¿En dónde estaban? ¡Ja! Jesucristo los puso en aprietos. Estaban en la boca del lobo, como se dice. Estaban exactamente en tierra de la gente que ellos querían matar. Estaban en la casa, en pueblo de Israel, rodeados ya prácticamente. Eran hombres muertos. 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo. ¿A quién le dijo? Al hombre de Dios. ¿A quién? Al que lo había llevado a toda esa gente hasta allá. ¿Qué le dice? Le hace la pregunta y le dice a Eliseo, porque conocía que ese hombre era guiado por Dios. ¿Qué le dice? Los mataré, padre mío. 22. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan. Mire pues cómo empezó la predicación. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Padre Dios. Los tenían de papayita ahí los podían matar. ¿Qué le dijo Dios a Eliseo? Que no los maten. ¿Cómo comenzó esta predicación? Proverbios 25-21. Si tu enemigo tiene, Proverbios 25-21, recuerde, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale comer, porque ascuas de fuego amontonará sobre ellos. Y explicamos que era ascuas de fuego, dijimos que qué, quedarían avergonzados, ¿qué más pasaría? Se enrojecería sus rostros, ¿qué más pasaría? No querrán hacerte daño. Mire pues cómo paga Dios. Dice, no los mates. ¿Qué estaba haciendo Dios con esto? Los había puesto prisioneros. ¿Qué estaba diciendo? Enséñeles quiénes son ustedes para que sean testigos de lo que dicen de ti. Y eso es verdad, iglesia. Cuando usted en vez de pagar mal por mal y bendecir a aquel que Dios le dice que bendiga, en vez de dañarlo, ese enemigo saldrá diciendo que usted ha sido cambiado, que usted es otro, que usted es otra. Se sorprenderá de la transformación, se sorprenderá de ver que estuvo en manos suyas y que usted lo pudo destruir y que aún así no lo quiso hacer. Y que en vez de destruirlo, lo que hizo fue bendecirlo. Vamos terminando ya, iglesia. Entonces dice 23. ¿Qué quería con esto el Señor? Quería que el mismo enemigo pudiera saber quién era Eliseo, quién era el pueblo de Israel, que era pueblo bendecido, que Eliseo verdaderamente no era, no era alguien que estaba espiando, no, que era un hombre de Dios. Quería que conocieran a través de Eliseo el poder de Dios. Y el enemigo terminó reconociendo el poder de Dios que había en Eliseo. 23. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor. ¿Los mataron? No. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Con eso vencieron al enemigo. La palabra de Dios dice, no paguéis mal por mal, sino venced con el bien el mal. Dice la palabra de Dios. Mateo 5:38, y termino con este versículo. Mira lo que me dice. Es hora de orar, iglesia. Es hora de entregarle al Señor al enemigo que habita dentro de ti. Es hora, iglesia. Mateo capítulo 5, verso 38 al 48. Vamos a mirarlo rápidamente y ahí finalizo. Esperando y creyendo que hasta aquí cargaste con tu enemigo,
que tu enemigo podrá ver la transformación que Dios ha hecho en tu vida, que tu enemigo podrá ver que ya tú no eres quien odia, quien maldice, que el enemigo podrá saber quién habita dentro de ti. Y entonces Dios dará la recompensa a tu vida. Y el enemigo tuyo se irá para siempre de tu vida. Te soltará. Aparte de que te soltará, tú te soltarás y tú soltarás las cadenas que te unen a esa persona. Y podrás ser feliz en las áreas en las cuales tú no has podido prosperar. ¿Por qué? Porque habita un enemigo en ti que hoy lo vas a soltar. Mateo 5:38 al 48 dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo, ¿quién? Jesús está corrigiendo. Yo digo, amen a vuestros enemigos. Aquí hay 5 cosas que tienes que tenerlas presentes. Amen a vuestros enemigos. Una, ¿qué se hace con su enemigo? Ámelo. Anote. Enemigo, igual, ámelo. Bendigan a los que os maldicen. Bendición a quien me echa maldición. 3, hacer bien a los que os aborrecen. Aborrece, igual, hágale el bien. Oren por los que os ultrajan y por los que os persiguen. Aquellos que te destruyen verbalmente, aquellos que te quieren ver derrotado y acabado, aquellos que todo el tiempo te están perseguir, es aquellos que todo el tiempo te están atacando porque te volviste cristiano, porque te volviste cristiana. Aquellos que todo el tiempo están buscando lo malo tuyo para poderlo sacar al público. Esos son perseguidores. Y Dios me dice con ellos también ahí, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Conclusión, no busque su propio medio de defensa, iglesia. Use el medio que Dios le dio. Ámelos y bendígalos. Deslíguese y saque ese enemigo que está dentro de usted. Vamos a orar, iglesia. Esperando que hoy el Señor te haya hablado, esperando que el Señor te haya puesto sobre las mesas, tu mesa, lo que te viene estorbando hace tanto tiempo. Que tú puedas reconocer por qué no hay una sanidad física, por qué tu parte sentimental no pelecha, no sale, porque todavía tienes guardados, porque todavía no has perdonado, porque crees que has perdonado y cuando te mientan o cuando te hablan de ello, estás deseando males contra esa persona. Porque tu área laboral no pelecha, porque tu área económica no levanta. ¿Qué es lo que está dentro de ti que no te deja avanzar? Por eso te dice hoy, derrota al enemigo que habita en ti. Ponlo delante del Señor y será el Señor. Y obra como Dios te pide, para que tú veas la retribución y veas la paga del Señor sobre tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por esta palabra, Señor, de edificación para nuestra vida, por esta palabra, Señor amado Rey, que tú nos traes a través de tu Santo Espíritu, hablada a través de este varón. Que seas tú, Señor, dándonos la fuerza, Dios. Dígale ahí donde está, Padre, yo hoy renuncio completamente al odio, a la ira, a la soberbia, al orgullo, a la falta de perdón que tengo contra tal persona. Póngale hoy al Señor esa persona. Póngale hoy al Señor, si es tu mamá, si es tu papá, si es tu hermano, si es tu esposo, si es tu exnovio, si es tu jefe, si es tu vecino. Aquello que no te deja seguir adelante, aquello que todavía cargas hoy en oración, hablándote el Señor a tu vida, entrégale para que el Señor tome control sobre ella. Y dile al Señor esta noche que tú te vas a despojar y te vas a disponer a bendecir a tu enemigo y hacer lo que Dios te mande a hacer.
Padre, por favor, en el nombre de Jesús te pedimos a cada uno de los que hoy me oyen a través de estas redes y de los que me van a escuchar, Señor amado Dios, con tu palabra puesta en mi boca, de quienes van a compartir estos mensajes, Señor, permiten que sus corazones puedan ser cambiados, transformados, y hoy pueda llegar la sanidad y la libertad, como es el nombre que tú le has regalado a este servicio de estos viernes, culto de sanidad y milagros. Y entonces el milagro lo podamos ver realizado realmente sobre nuestras vidas. Hoy nos desprendemos, hoy nos soltamos, hoy renunciamos, hoy dejamos libre a estas personas en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos libertad para nuestras vidas, hoy declaramos sanidad, porque a partir de hoy, Señor, no maldeciré, no haré nada, bendeciré, oraré, amaré y bendeciré y oraré, Señor, por los que me persiguen. Padre, te damos gracias por tu mensaje esta noche y en el nombre de Jesús declaramos libertad y podremos dar testimonio de que los milagros y tu paga y tu retribución para nuestra vida por justos vendrá para nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, grandes bendiciones le vienen para su vida. No olvide esta fecha para que pueda dar como testimonio la predicación que Dios le entregó esta noche. Póngalo por práctica, iglesia. Háganoslo saber a través de un audio para que lo podamos publicar y podamos contarle al pueblo de Dios lo que la palabra ha transformado tu vida. Hoy es noche de sanidad y milagros. Hoy ha sido sano tu corazón y será mucho más sano cuando tú vayas al altar de Dios a despojarte de todo aquello. No te hagas más partícipe de las horas infructuosas ni de las cadenas con las que te amarra el enemigo ante tus enemigos. Atados él y atados tú. Hoy es día de desligamiento, de libertad para tu vida y de recibir las bendiciones en las áreas que tú estás esperando tu promesa. Recuerda, iglesia, sábado culto de jóvenes, invita a estos jóvenes a escuchar la palabra de Dios para que haya una transformación allí. Y domingo nuevamente, si Dios lo permite, estaremos nuevamente conectados. Invita a tus amigos, compárteles estos mensajes y permite que otros puedan, sin egoísmo, escuchar la palabra de Dios que Dios ha entregado para tu vida y la bendición que ha entregado a tu vida esta noche. Les amo mucho en el amor de Cristo. Dios los guarde y los bendiga y sea de gran bendición este mensaje de esta noche para sus vidas. Bendiciones, iglesia.